Las palabras se suspendieron en el aire, pesadas, casi tangibles, mientras el aliento de mi jefe, el señor Alistair Finch, rozaba mi mejilla. Firma esto ahora, o me aseguraré de que nunca más trabajes en esta industria. El documento, una carta de renuncia, se deslizó por la superficie pulida de la mesa de conferencias de cristal. Sus nudillos, blanqueados por la tensión, se extendían como arañas pálidas sobre el borde del papel. La sala, de repente, parecía encogerse, las paredes respirando hacia adentro, con cada aliento superficial que yo tomaba. Lo necesito hoy, Elara, su voz, un susurro ronco, apenas audible para los empleados que pasaban por el pasillo. Tu desempeño no ha cumplido las expectativas. Ambos sabemos que esto es lo mejor. 3 años de duplicar las métricas del departamento, noches en vela, fines de semana cancelados, ideas que él había reclamado como suyas en reuniones ejecutivas, todo eso parpadeó en mi mente. Y ahora, después de que me atreví a cuestionar esas transacciones inusuales en los informes del último trimestre, esta emboscada. Levanté el bolígrafo, mi visión se estrechó hasta un punto. La carta de renuncia se volvió borrosa ante mí, pero una frase permanecía nítida: renuncia voluntaria. Miré la expresión triunfante de Alistair, la figura imponente del guardia de seguridad que se cernía justo fuera de la puerta, y tomé mi decisión. Lo que él no sabía era que me había estado preparando para este momento. Durante semanas, documenté cada solicitud irregular, cada directiva cuestionable, cada amenaza velada. Estudié la ley laboral hasta que el amanecer se coló por las persianas de mi apartamento. Firmé sin protestar, pero cuando Alistair se alejó para atender una llamada, hice una sutil alteración al texto estándar. Su error: subestimar el poder de una sola palabra. Antes de continuar esta historia, necesito que entiendas algo importante. El conocimiento es el arma que nunca se encasquilla. Si alguna vez te has sentido impotente frente a alguien que parecía intocable, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no es solo sobre la venganza. Es sobre reclamar tu poder en un mundo diseñado para hacerte rendirte. Mi nombre es Elara Vance, y hasta hace 3 meses era la analista financiera principal en Stellaris Corp. Tengo 32 años, soltera, con una maestría en análisis de negocios y una certificación en contabilidad forense que obtuve en clases nocturnas. La mayoría de la gente me describe como meticulosa. Algunos dicen que soy obsesiva con los detalles. Codifico mi calendario por colores, alfabeto mi estante de especias y puedo detectar una discrepancia numérica como la mayoría de la gente nota un destello de luz. Mis padres emigraron de un pequeño pueblo costero antes de que yo naciera, estableciéndose en una ciudad bulliciosa, donde mi padre abrió una pequeña librería. Siempre revisa las páginas sueltas primero, solía decir, encorvado sobre volúmenes antiguos. La conexión más pequeña a menudo causa las mayores revelaciones. Esto se convirtió en mi filosofía de vida. Presta atención a los detalles que otros pasan por alto. Cuando me uní a Stellaris hace 4 años, la empresa estaba expandiéndose rápidamente, abriendo nuevas oficinas en todo el continente. La CEO, la señora Vivienne Dubois, tenía una reputación de innovación e inclusión. El eslogan de la empresa, construyendo futuros más brillantes juntos, adornaba cada pared, firma de correo electrónico y taza de café. Yo creía en ello, quizás ingenuamente. Alistair Finch se convirtió en mi supervisor directo 2 años después de mi llegada. Se había trasladado de la oficina de la costa oeste con brillantes recomendaciones y un currículum impresionante. Alto, con el cabello prematuramente plateado y una voz que imponía atención, Alistair se movía por la oficina como si fuera suya. El equipo ejecutivo lo adoraba. La junta directiva elogiaba sus perspectivas frescas. Los problemas comenzaron sutilmente. Primero, mi nombre desapareció de los créditos de las propuestas de proyectos. Luego vino la exclusión de reuniones a las que había asistido anteriormente. Mis informes requerían múltiples revisiones para claridad, mientras que mis colegas masculinos con hallazgos similares recibían aprobación inmediata. Estás siendo paranoica, me susurró mi colega, Leo, cuando mencioné el patrón. Alistair es simplemente exigente. Es así con todos. Pero no lo era. Comencé a tomar notas, fechas, horas, testigos, frases exactas. Cuando Alistair elogió a un tal Marcus por el modelo de proyección trimestral que yo había creado. Cuando interrumpió mis presentaciones, pero prestó a otros una atención ininterrumpida. Cuando programó almuerzos de equipo durante mi cita de terapia habitual, a pesar de que mi calendario mostraba claramente el conflicto. Aún así, sobresalí. La eficiencia de nuestro departamento aumentó un 22% bajo mi enfoque sistemático de gestión del flujo de trabajo. Creé una herramienta de análisis predictivo que le ahorró a la empresa millones en costos de adquisición. Permanecí visible, valiosa y vigilante. Luego vinieron las discrepancias financieras. Comenzó con una anomalía en los informes del tercer trimestre. Transferencias entre presupuestos departamentales que carecían de códigos de autorización adecuados. Cantidades pequeñas, fácilmente pasadas por alto, pero siguiendo un patrón. Crucé referencias de trimestres anteriores y encontré irregularidades similares que se remontaban a la llegada de Alistair. Estas transacciones necesitan una explicación, dije durante nuestra reunión individual, deslizando las impresiones resaltadas sobre su escritorio. La cadena de autorización está incompleta. Alistair apenas miró los papeles. Contabilidad los aprobó. Estás excediéndote, Elara. Pero contabilidad requiere firmas a nivel de director para transferencias
conferencias interdepartamentales. Estas no las tienen. Su expresión cambió entonces, algo frío reemplazando su habitual sonrisa despectiva. Déjalo, esto no es de tu incumbencia. No lo dejé. En cambio, creé una carpeta segura en mi unidad personal y continué reuniendo pruebas. El patrón se expandió. Reasignaciones presupuestarias que coincidían con bonos de rendimiento, contratos de proveedores con precios inflados a subsidiarias con estructuras de propiedad oscuras, informes de gastos con anomalías consistentes. La hostilidad escaló en incrementos precisos. Mi evaluación de desempeño, que antes superaba las expectativas, de repente citaba problemas de comunicación y falta de alineación con los objetivos del equipo. Mis asignaciones de proyectos se desplazaron a tareas administrativas. Mis correos electrónicos a otros jefes de departamento quedaron sin respuesta. Está construyendo un caso en tu contra, me advirtió Clara de Legal durante una copa después del trabajo. Ten cuidado, documentalo todo. Ya lo estaba documentando todo, pero ahora agregué sesiones de investigación nocturnas sobre derecho laboral, protecciones para denunciantes corporativos y precedentes de despido constructivo. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. Reenvié correos electrónicos clave a mi cuenta personal. Tomé fotografías de documentos que desaparecían misteriosamente de las unidades compartidas. La escalada final llegó después de la revisión ejecutiva trimestral. Vivienne Dubois había elogiado mi análisis de adquisición, pidiéndome que lo presentara en la próxima reunión de la Junta. Excelente trabajo, Elara, dijo, apretando mi hombro. Este es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. La expresión de Alistair permaneció agradable, pero sus ojos me siguieron como un depredador durante el resto de la reunión. Esa tarde, mi acceso a varias bases de datos críticas fue revocado para actualizaciones de protocolo de seguridad. Al día siguiente, un correo electrónico anunció que Marcus se encargaría de la presentación a la Junta debido a su familiaridad con el contexto más amplio. Cuando cuestioné esta decisión, Alistair me llamó a su oficina. Tu actitud se ha vuelto problemática, dijo, su voz cuidadosamente modulada mientras cerraba la puerta. Varios colegas han expresado preocupaciones sobre tus habilidades de colaboración. ¿Qué colegas?, pregunté. Me gustaría abordar sus preocupaciones directamente. Eso no es apropiado. Esto es un patrón, Elara. Primero, las acusaciones infundadas sobre irregularidades financieras. Ahora, esta insubordinación. Pedir una aclaración no es insubordinación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Déjame ser claro. Tu posición aquí se está volviendo precaria. Te recomiendo que te concentres en mejorar tu desempeño, en lugar de cuestionar las decisiones de la gerencia. Esa noche me reuní con una abogada laboral. La señorita Eleanor Vance, una mujer de mirada penetrante y sonrisa sutil, escuchó atentamente mi relato, revisando las pruebas que había reunido. Esto es un libro de texto de ambiente de trabajo hostil, dijo, ajustándose sus gafas rectangulares. El patrón es claro y tu documentación es excelente, pero esta es la realidad. Estos casos son agotadores, costosos y a menudo dañinos para la carrera, incluso cuando ganas. ¿Entonces deberías simplemente renunciar? No, respondió. Golpeó mi carpeta de pruebas. Si te quieren fuera, haz que paguen por ello. Los acuerdos de despido constructivo pueden ser sustanciales con pruebas como las tuyas, pero prepárate. Probablemente intentarán forzar una renuncia primero. Tenía razón. 3 días después, Alistair comenzó a copiar a recursos humanos en asuntos triviales relacionados con mi trabajo. Una semana después, recibí mi primera advertencia formal por incumplimiento de plazos en asignaciones dadas con plazos imposibles. La semana siguiente, mi espacio de trabajo fue reubicado a un rincón aislado cerca de la sala de servidores, donde el zumbido constante del equipo hacía que las conversaciones telefónicas fueran casi imposibles. A pesar de todo, mantuve registros meticulosos. Respondí a cada acusación con hechos documentados. Permanecí infaliblemente profesional en cada interacción y me preparé para la inevitable confrontación. Llegó antes de lo esperado. Una mañana de miércoles, mi calendario se actualizó con una reunión obligatoria en la sala de conferencias B, sin agenda, sin otros asistentes, solo Alistair. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Clara me pasó en el pasillo, su expresión tensa. Ha estado con recursos humanos toda la mañana, murmuró sin detener el paso. Asentí, mi plan de emergencia cristalizándose. En mi bolso llevaba una carpeta con copias de todas mis pruebas, organizadas cronológicamente. Mi teléfono estaba grabando y había estudiado la plantilla de renuncia estándar utilizada por Stellaris Corp, incluidas todas sus implicaciones legales, lo que nos lleva de nuevo a esa mesa de conferencias de cristal, la carta de renuncia y el ultimátum de Alistair. Cuando se alejó para atender una llamada, no dudé. Con mano firme, taché renuncia voluntaria y escribí encima, despido constructivo debido a un ambiente de trabajo hostil. Agregué la fecha y la hora en el margen. Mi escritura, limpia y clara. Alistair regresó, tomó el papel sin leerlo y sonrió con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado. Despeja tu espacio de trabajo al final del día. Seguridad te escoltará. ¿Entendido?, dije, manteniendo el contacto visual. Necesitaré esto documentado para mis registros. Su sonrisa vaciló brevemente. Recursos humanos te proporcionará el papeleo necesario. Asentí y me levanté para irme. Al llegar a la puerta, me volví solo para confirmar. Esta reunión fue a su solicitud, ¿correcto? Para discutir mi estado laboral. Sí, dijo con impaciencia. Como se documenta en la carta que acabas
de firmar. Gracias por aclararlo. Cerré la puerta detrás de mí, el corazón latiéndome con fuerza, pero la mente clara. En el baño, respiré profundamente hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego llamé a Eleanor Vance. Sucedió, dije, exactamente como lo predijiste. ¿Hiciste la modificación? Sí, no se dio cuenta. Bien, envíame todo ahora. Tendré la queja formal lista en 1 hora. A las 3:00 p.m. había empacado mis artículos personales en una pequeña caja. Como prometió, un guardia de seguridad llamado Luis esperaba cerca, luciendo incómodo con su asignación. Lo siento mucho, señorita Vance, dijo en voz baja. Nunca entendí por qué dejarían ir a alguien como usted. Gracias, Luis. Lo aprecio. Antes de irme, hice 2 paradas finales. Primero, al Departamento de Recursos Humanos, donde le entregué a la directora Imelda Ruiz un sobre sellado. Esta es una queja formal de despido constructivo y ambiente de trabajo hostil, dije, mi voz firme. Incluye la carta de renuncia alterada que el señor Finch proporcionó hoy, la cual modifiqué antes de firmar para reflejar con precisión la situación. También he incluido documentación de los problemas continuos que llevaron a este punto. La expresión de Imelda permaneció neutral, pero sus ojos se abrieron ligeramente. Revisaré esto de inmediato. Mi abogada se pondrá en contacto mañana por la mañana. Ella tiene copias de todo lo que hay en ese sobre. Mi segunda parada fue en el escritorio de Leo. Levantó la vista, sobresaltado por mi acercamiento con el guardia de seguridad esperando a varios metros de distancia. ¿Te vas?, preguntó, levantándose a medias de su silla. No por elección, respondí. Pero antes de irme, revisa la unidad compartida. Finanzas, histórico trimestral. Concéntrate en los patrones de transferencia y las carpetas marcadas con las iniciales de Alistair. Compáralas con el cronograma de bonificaciones ejecutivas. Frunció el ceño. Elara, ¿qué estás diciendo? Solo mira y ten cuidado con quién lo discutes. Le apreté el hombro y me alejé. Luis me acompañó hasta el vestíbulo, llevando mi caja a pesar de mis protestas. En la entrada principal, se detuvo. ¿Sabe, señorita Vance? He trabajado en seguridad aquí durante 12 años. He visto a mucha gente ir y venir. Los que se van en silencio cuando no han hecho nada malo, nunca regresan. Pero los que se mantienen firmes, sonrió ligeramente, a menudo lo hacen. Si alguna vez te has enfrentado a una injusticia que parecía demasiado poderosa para combatir, si alguna vez te has tragado tus palabras porque hablar parecía demasiado peligroso, quédate conmigo, porque lo que sucedió a continuación cambió no solo mi carrera, sino mi comprensión del poder mismo. Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal si crees en defender lo que es correcto, incluso cuando es aterrador. Toca la campana de notificaciones porque la conclusión de esta historia revela exactamente cómo el conocimiento, la preparación y el coraje pueden transformar un momento de impotencia en una justicia que se extiende más allá de lo que puedas imaginar. Esa noche no dormí. En cambio, me senté en el balcón de mi apartamento, observando las luces de la ciudad mientras revivía los eventos del día. El aire se sentía diferente de alguna manera, más ligero, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. Por primera vez en meses, respiré completamente sin la opresión en el pecho, que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla. Mi teléfono vibró a las 7:13 de la mañana siguiente. Número desconocido. Elara Vance al habla. Señorita Vance, soy Imelda Ruiz de Recursos Humanos. Su voz sonaba tensa. Hemos revisado su documentación y necesitamos que venga esta mañana para una reunión con la alta dirección. ¿Debo entender que todavía estoy empleada en Stellaris? Entonces, una pausa. Su estado laboral es complicado en este momento. El documento que presentó crea una situación legal que necesitamos abordar de inmediato. Estaré allí a las 9 con mi abogada. Eso no será... Estaré allí a las 9 con mi abogada, repetí, mi voz tranquila pero firme. O podemos proceder directamente a un litigio formal. Otra pausa. 9 CR, sala de conferencias del piso 14. Le envié un mensaje de texto a Eleanor de inmediato, y ella aceptó reunirse conmigo en una cafetería cerca de la oficina a las 8:30. Cuando llegué, ella ya estaba allí, impecable en un traje de carbón, extendiendo documentos sobre una mesa de la esquina. Están en pánico, dijo sin preámbulos. Recibí 3 llamadas de su departamento legal anoche, cada una más conciliadora que la anterior. Tu documentación es excepcional. ¿Qué debo esperar? Intentarán minimizar la situación. Ofrecerán acuerdos con cláusulas de confidencialidad. Intentarán aislar el comportamiento de Alistair de la responsabilidad de la empresa. Apiló los papeles en una pila precisa. Nuestra posición es simple. La empresa permitió un ambiente de trabajo hostil por negligencia. Tenemos pruebas tanto de la hostilidad como de las irregularidades financieras que identificaste. Y si se niegan a reconocerlo, la sonrisa de Eleanor era fina y precisa. Entonces procederemos con cargos formales que desencadenarán auditorías externas y requisitos de divulgación pública. Su elección. A las 8:57 entramos por la entrada principal de Stellaris. Luis estaba en el mostrador de seguridad. Sus cejas se alzaron con sorpresa al acercarme. Señorita Vance, sonrió ligeramente. No esperaba verla de vuelta tan pronto. Las circunstancias cambian, respondí, firmando el registro de visitantes. Así es, me entregó una credencial temporal. El piso 14 está bastante ocupado esta mañana. Muchas reuniones inesperadas. En el ascensor, Eleanor revisó nuestra estrategia por última vez. Déjalos hablar primero. Necesitamos entender su posición antes de mostrar todas nuestras cartas. La zona de recepción del
piso 14 zumbaba con una actividad inusual. Asistentes corrían entre oficinas, con los brazos llenos de archivos. A través de las paredes de cristal, vislumbré a ejecutivos en intensas discusiones. Cerca de la sala de conferencias principal, Leo estaba hablando con Clara, ambos pálidos y serios. Cuando Leo me vio, sus ojos se abrieron y asintió casi imperceptiblemente. Imelda Ruiz salió de la sala de conferencias, su habitual compostura ligeramente fracturada. Señorita Vance, gracias por venir. Y usted debe ser Eleanor Vance, asesora legal de la señorita Vance. Eleanor extendió su mano. ¿Comenzamos? Dentro de la sala de conferencias estaba la propia Vivienne Dubois, flanqueada por el consejero general de la empresa y el director de operaciones. Notablemente ausente estaba Alistair. Señorita Vance, comenzó Vivienne, su voz normalmente cálida, ahora formal. Hemos revisado su queja y la documentación de apoyo. Las acusaciones son graves y preocupantes. No son acusaciones, corregí en voz baja. Son hechos documentados. El consejero general, un hombre llamado Patrick, cuyo apellido nunca había captado, se aclaró la garganta. Antes de continuar, queremos enfatizar que Stellaris Corp se toma la conducta en el lugar de trabajo con extrema seriedad. Si ha habido violaciones de nuestras políticas, queremos abordarlas de manera apropiada. Sí, Eleanor hizo eco, su tono haciendo que la única sílaba sonara peligrosa. Vivienne levantó una mano ligeramente. No estamos discutiendo las experiencias de la señorita Vance. Estamos tratando de comprender el alcance completo de la situación. El alcance se extiende más allá de mi cliente, dijo Eleanor. Según nuestra investigación preliminar, varios empleados han experimentado un trato similar bajo la supervisión del señor Finch. Un destello de sorpresa genuina cruzó el rostro de Vivienne. ¿Ha hablado con otros empleados? No, intervine. Pero ellos han comenzado a hablar con su departamento de recursos humanos desde ayer por la tarde. Creo que 3 mujeres de diferentes departamentos ya se han presentado. Imelda asintió casi imperceptiblemente, confirmando mi declaración. También nos preocupan las irregularidades financieras que la señorita Vance identificó, continuó Eleanor. Esas requieren una investigación inmediata por parte de auditores independientes. Patrick se movió incómodo. Tenemos procedimientos de auditoría interna que no lograron detectar estas discrepancias durante 2 años. Terminé. Eso sugiere negligencia o complicidad en sus sistemas de supervisión financiera. La sala se quedó en silencio. Vivienne me estudió con una nueva intensidad, como si me viera claramente por primera vez. ¿Qué busca exactamente, señorita Vance?, preguntó finalmente. Eleanor abrió su portafolio. Reincorporación total con pago retroactivo desde la fecha del despido constructivo. Una investigación independiente exhaustiva tanto del ambiente de trabajo hostil como de las irregularidades financieras. Responsabilidad para todas las partes involucradas en la creación o habilitación de estas condiciones y cambios estructurales para prevenir situaciones similares en el futuro. ¿Y si contrarrestamos con una oferta de acuerdo?, preguntó Patrick. Entonces procederemos con cargos formales que requerirán divulgación pública, respondió Eleanor con calma. Mi cliente no está interesada en ser silenciada con dinero. Vivienne se inclinó hacia adelante. ¿Y el señor Finch? ¿Qué espera con respecto a su posición? Me encontré con su mirada directamente. Eso es algo que usted debe determinar después de una investigación adecuada, pero no volveré a trabajar bajo su supervisión. La reunión continuó durante otra hora, pasando por legalidades, procesos y los siguientes pasos. Al concluir, había sido formalmente reincorporada con una reasignación temporal al equipo de análisis ejecutivo, reportando directamente al director de operaciones. Una firma de investigación independiente llegaría al día siguiente, y Alistair había sido puesto en licencia administrativa pendiente del resultado de la investigación. Mientras nos preparábamos para irnos, Vivienne le pidió a Eleanor un momento a solas conmigo. Después de una mirada para confirmar que me sentía cómoda con esto, Eleanor salió. Te debo una disculpa, dijo Vivienne una vez que estuvimos solas. Me enorgullezco de construir una empresa ética donde todos puedan prosperar. No logré ver lo que estaba sucediendo en tu departamento. Las jerarquías pueden crear puntos ciegos, respondí. Incluso para los líderes mejor intencionados, asintió lentamente. Las discrepancias financieras que identificaste, ¿qué tan extensas crees que son? Suficientemente significativas como para afectar los informes trimestrales, suficientemente sistemáticas como para sugerir manipulación intencional y con patrones que se correlacionan con las estructuras de bonificaciones ejecutivas. Algo se endureció en su expresión. Veo que eso cambia considerablemente la naturaleza de esta situación. Sí, lo hace. Me levanté para irme. Una pregunta, si me permite. ¿Se le informó a Alistair de mi reincorporación? Se le notificó de su licencia administrativa esta mañana. Todavía no conoce todas las circunstancias. Hizo una pausa. Se espera que desocupe su oficina mañana por la mañana bajo supervisión. Al salir de la sala de conferencias, Leo me esperaba cerca de los ascensores. Magnífica y aterradora mujer, susurró al acercarme. Todo el departamento de finanzas está en caos. Han bloqueado todos los servidores a los que Alistair tenía acceso. ¿Miraste esas carpetas? Asintió. Sí, y hice copias antes de informarlo. Los patrones eran imposibles de pasar por alto una vez que sabías dónde buscar. Dudó. Debí haberte escuchado cuando planteaste las preocupaciones por primera vez. Lo siento. Lo que importa es que miraste finalmente. La verdad requiere testigos para tener poder. La semana siguiente
transcurrió a una velocidad vertiginosa. Los investigadores independientes establecieron una oficina temporal en el piso 12, entrevistando a docenas de empleados. Pasé horas explicándoles mi documentación, los patrones que había identificado tanto en el comportamiento en el lugar de trabajo como en los registros financieros. Para el viernes, el número de empleados que habían reportado un comportamiento inapropiado por parte de Alistair había llegado a 11, 8 mujeres y 3 hombres, abarcando múltiples departamentos. La investigación financiera se había expandido para incluir relaciones con 3 empresas proveedoras y patrones inusuales en las asignaciones de proyectos. Regresé a mi espacio de trabajo habitual, ahora reubicado en un rincón luminoso cerca del centro del equipo de finanzas. Colegas que antes habían evitado el contacto visual, ahora se acercaban con café y preguntas. Algunos se disculparon por su silencio, otros compartieron historias de sus propias experiencias incómodas. La atmósfera en toda la oficina había cambiado. La tensión se liberaba en algunos lugares, intensificándose en otros a medida que la gente reconsideraba su propia complicidad en lo que había sucedido. El miércoles de la segunda semana, Eleanor llamó con una actualización. Los hallazgos iniciales son condenatorios, dijo. Los investigadores han identificado lo que parece ser un esquema de sobornos que involucra contratos con proveedores. Alistair estaba dirigiendo negocios a empresas donde tenía intereses financieros no revelados y luego manipulaba los presupuestos internos para ocultar los costos inflados. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La estimación preliminar es de $1.2 millones en 2 años y solo han examinado aproximadamente la mitad de los contratos señalados en tu documentación. Presioné mi mano contra la ventana de mi apartamento, sintiendo el cristal frío contra mi palma. ¿Qué sucede ahora? La empresa tiene 2 opciones: manejar esto internamente con despido y posible recuperación civil, o involucrar a las fuerzas del orden para cargos criminales. Dado el alcance, sospecho que tendrán que hacer esto último. Tenía razón. Al día siguiente, Vivienne convocó una reunión de todo el personal. Su apariencia normalmente perfecta mostraba sutiles signos de tensión, un botón desabrochado en su blazer, el cabello recogido más severamente de lo habitual. Quiero abordar la investigación en curso directamente, comenzó, su voz resonando por la cafetería llena. Lo que comenzó como una queja de conducta en el lugar de trabajo ha descubierto irregularidades financieras que no pueden ser ignoradas ni manejadas internamente. Hemos presentado informes formales a las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo su propia investigación. Un murmullo recorrió la sala. Asumo toda la responsabilidad por los fallos de supervisión que permitieron que esto sucediera, continuó. Estamos implementando cambios inmediatos en nuestros controles financieros, estructuras de informes y supervisión de la gerencia. Lo más importante, estamos creando nuevos canales para que los empleados reporten sus preocupaciones sin temor a represalias. Hice una pausa, escaneando la sala. A quienes experimentaron maltrato y se sintieron incapaces de hablar, les pido disculpas. A quienes sí hablaron y no fueron escuchados, les pido disculpas más profundamente. Y a la persona que finalmente nos obligó a escuchar, sus ojos encontraron los míos. Estoy a la vez arrepentida y agradecida. Los cambios llegaron rápidamente después de eso. Nuevos protocolos de supervisión financiera, relaciones de informes reestructuradas, capacitación obligatoria sobre conducta en el lugar de trabajo y protecciones para denunciantes. La investigación se expandió. Luego concluyó después de 6 semanas con un informe completo que el equipo ejecutivo revisó con rostros cenicientos. Alistair nunca regresó al edificio después de que comenzó su licencia administrativa. Según los susurros de la oficina, había contratado a un abogado de defensa agresivo y estaba intentando negociar inmunidad a cambio de información sobre una participación más amplia en los esquemas financieros, implicando que otros líderes habían sabido o participado. 3 meses después de haber modificado esa carta de renuncia, recibí 2 comunicaciones inesperadas. La primera fue un correo electrónico de Vivienne pidiéndome que considerara un nuevo puesto, directora de integridad financiera, reportando directamente a ella con supervisión de cumplimiento en todos los departamentos. La segunda fue un mensaje de texto de un número desconocido. Me has arruinado. Espero que estés satisfecha con lo que has hecho. El último intento de intimidación de Alistair, enviado el día antes de su comparecencia por múltiples cargos de fraude. No respondí a su mensaje. No había nada que decir. Esto no se trataba de arruinarlo a él. Se trataba de negarme a ser arruinada yo misma. Acepté el puesto de directora después de negociar tanto el salario como la autoridad que el rol requería. Mi primer acto oficial fue implementar un sistema que permitiera la denuncia anónima de preocupaciones financieras con protocolos de revisión obligatorios. Mi segundo fue recomendar ascensos tanto para Leo como para Clara, quienes habían brindado un apoyo crucial durante la investigación. La empresa anunció los cambios organizacionales en la reunión anual de todo el personal, donde Vivienne reconoció públicamente la dolorosa pero necesaria transformación que Stellaris había experimentado. A veces las contribuciones más valiosas provienen de aquellos dispuestos a decir verdades incómodas, dijo, invitándome al podio. El Ara Vance convirtió un momento de injusticia en una oportunidad para la mejora institucional. Estamos agradecidos de que eligiera luchar por lo que es correcto en lugar de marcharse. Mientras subía a hablar, vi a Luis al fondo de la sala, haciéndome un pequeño saludo. Pensé en las palabras de mi padre sobre los componentes diminutos que causan los mayores fallos
fallos, y cómo a veces arreglar esas pequeñas conexiones puede transformar un sistema entero. Hace 6 meses me dijeron que firmara una carta de renuncia, o que nunca más trabajaría en esta industria. Comencé. Firmé, pero no lo que se esperaba. Ese momento me enseñó algo crucial. El poder no siempre reside en quienes parecen tenerlo. A veces, el poder reside en el conocimiento, en la preparación, en la voluntad de mantenerse firme cuando otros esperan que te desmorones. Miré los rostros que me observaban. Algunos los conocía bien, otros apenas. Todos parte del sistema que había ayudado a rehacer. El papel que firmé ese día no se trataba solo de mi trabajo. Se trataba de si aceptamos entornos donde la intimidación supera la integridad, de si permitimos que el miedo silencie la verdad. Cada uno de nosotros toma esa decisión a diario de formas grandes y pequeñas. Hice una pausa, recordando el peso del bolígrafo en mi mano ese día, la claridad que había llegado en ese momento de decisión. Elegí cambiar una sola palabra en un documento. Esa elección desencadenó una transformación que ninguno de nosotros podría haber predicho. Tus elecciones también importan. Incluso las pequeñas, especialmente las pequeñas, se acumulan en la cultura que creamos juntos. En cuanto a Alistair, el sistema legal entregó su propia forma de justicia. Después de declararse culpable de cargos reducidos, recibió una sentencia de 3 años y una orden de restitución. Su reputación profesional fue destruida, no a través de una exposición dramática, sino a través de la documentación sistemática de sus propias elecciones. Elecciones que había hecho creyendo que nadie estaba mirando con suficiente cuidado como para atraparlo. Las conferencias de la industria donde una vez había llamado la atención, ahora presentaban su caso como un ejemplo de advertencia de fallas en la ética corporativa. La misma precisión que había usado para manipular sistemas se convirtió en la herramienta de su perdición cuando esos sistemas fueron examinados adecuadamente. La victoria más profunda, sin embargo, no fue su caída. Fue ver a Stellaris transformarse en la empresa que siempre había afirmado ser. Ver a los colegas encontrar sus voces después de años de silencio. Ser testigo del poder de la verdad documentada contra el engaño sistémico. Un año después de modificar esa carta de renuncia, recibí un premio de liderazgo de la industria por el marco de cumplimiento que había desarrollado. Al aceptarlo, vi un rostro familiar entre la audiencia, Eleanor Vance, ahora dirigiendo una práctica especializada centrada en casos de justicia laboral. No solo ganaste un caso, me dijo en la recepción después, cambiaste la forma en que toda una empresa entiende la responsabilidad. Eso es notablemente raro. No fui solo yo, respondí. Fue todo el que habló después. Todo el que había estado esperando permiso para decir la verdad. Ella sonrió, pero alguien tenía que ir primero. Alguien tenía que demostrar que era posible. Esa noche, llamé a mi padre para contarle sobre el premio. Tenías razón, papá, dije. Los componentes más pequeños realmente determinan si todo el sistema funciona o falla. Y los cambios más pequeños, respondió, el orgullo calentando su voz. A veces pueden restablecerlo todo. Si esta historia resonó contigo, espero que compartas tu propia experiencia en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que cambiar una pequeña cosa, una palabra, una decisión, una acción, transformó tu situación? ¿O quizás te estás enfrentando a un momento así ahora y estás reuniendo el coraje para actuar? Recuerda, el poder a menudo no reside en quienes intimidan, sino en quienes se niegan a ser intimidados. Dale me gusta a este video si crees en defender lo que es correcto, y suscríbete para escuchar más historias de coraje ordinario que conducen a cambios extraordinarios, porque a veces la firma más importante no está en una carta de renuncia, está en la decisión de confiar en tu propio valor lo suficiente como para defenderlo.